A lo largo de los años y alrededor del mundo, se han ido abriendo y cerrando parques de atracciones por diferentes causas. Explorar estos parques abandonados es adentrarse en un mundo donde la alegría se desvanece entre sombras de olvido. Cada parque cuenta con una historia única. Acompáñanos en este escalofriante viaje hacia los parques más olvidados del mundo. Número 10. En Bali yacen los restos en ruinas y abandonados del Festival Tamam, un parque de atracciones construido en la década de 1990, pero que nunca abrió sus puertas al público. Lo que una vez fue un lugar de alegría y risas, ahora está envuelto en la oscuridad, ganándose la reputación de ser uno de los sitios más misteriosos de Bali. El parque fue concebido como un proyecto ambicioso, con atracciones que incluían un teatro 3D, una réplica de la Gran Muralla China, una Torre Eiffel en miniatura y una gigantesca estatua de Buda. Aunque existen numerosas especulaciones sobre su abandono, hoy en día el Festival de Tamam se ha convertido en un lugar donde los curiosos buscan capturar imágenes de sus estructuras en descomposición. Sin embargo, para aquellos que se aventuran a adentrarse en el parque, les espera un silencio espeluznante. Número 9. Dog Patch, Arkansas. La historia del parque temático, basada en la historieta Little Abner, comenzó en 1968. Situado en la autopista número 7 entre las ciudades de Harrison y Jasper en Arkansas, las proyecciones para el parque eran muy optimistas. Se esperaba que desde su apertura y durante 10 años, la asistencia anual alcanzara el 1.000.000 de personas. Sin embargo, el parque no logró cumplir con las expectativas de sus creadores. La cantidad de visitantes oscilaba entre 200.000 y 300.000 personas al año, hasta su cierre en octubre de 1993. Después de eso, el parque fue revendido varias veces, pero ninguno de sus propietarios intentó restaurarlo. Con el tiempo, la apariencia del parque de diversiones cambió inexorablemente. El estanque, que alguna vez se utilizó para la pesca, ahora está cubierto por una capa de algas y los edificios de madera están al borde del colapso. Número 8. Dreamland, Japón. Un parque de atracciones abandonado, situado en Nara, construido en 1961 como una réplica de Disneyland. El parque presentaba atracciones como la mansión embrujada, la montaña espacial y una réplica del castillo de la Bella Durmiente. Durante su apogeo, atrajo a millones de visitantes, pero a principios de la década de 2000, la asistencia disminuyó y el parque quedó abandonado. Se rumorea que el espíritu de una niña deambula por el parque por la noche y se han reportado sonidos extraños y movimientos inexplicables. Incluso cuando el parque estaba abierto, los valientes que se aventuraban podían presenciar fenómenos inexplicables. Ahora, si te atreves a visitar Nara Dreamland, prepárate para una aventura espeluznante, porque cuando el sol se pone, nunca se sabe qué acecha en los rincones abandonados de este inquietante parque de atracciones. Número 7. Chippewa Lake Park, Ohio. Este parque es uno de los parques abandonados más famosos de Estados Unidos. En sus inicios, el parque contaba solo con un área de picnic y una playa. Con el tiempo, se añadieron atracciones, siendo tan antiguo que al principio, el vagón de la montaña rusa era movido a mano para cada viaje. Después de exactamente 100 años, en 1978, el parque cerró sus puertas durante los años 90. Aún conservaba su encanto, pero el paso del tiempo y la naturaleza siguieron su curso inexorable. Las plantas llenaron el área, los árboles crecieron donde antes estaban las atracciones y muchas estructuras se derrumbaron. Además, en 2002 y 2008 se produjeron incendios en la zona, dejando su huella devastadora. Al día de hoy, el Chippewa Lake Park está lleno de arbustos y ruinas abandonadas. Número 6. Gulliver Kingdom. Los viajes de Gulliver, una novela escrita por el autor irlandés Jonathan Swift, es un libro satírico publicado por primera vez en 1726.
La historia sigue el viaje de Lemuel Gulliver a múltiples tierras ficticias. Kingdoms era un parque de atracciones inspirado en este libro, construido en 1997, cerca del monte Fuji en Japón. El objetivo del parque era recrear el fantástico mundo de los viajes de Gulliver. El parque presentaba una versión gigantesca de Lemuel. Los visitantes podían montar en botes y disfrutar de varias atracciones en todo el parque. Número 5. Daddy Park, Bélgica. Este antiguo parque, que existió desde 1950 hasta 2002, puede no tener espectaculares ruinas de una enorme montaña rusa. Este lugar estaba destinado principalmente para el disfrute de los más pequeños. Sin embargo, su atmósfera es espeluznante. Los antiguos carruajes para niños ahora se asemejan al esqueleto de un dinosaurio muerto, mientras que los senderos están cubiertos de arbustos y hierbas. Las salas interiores son tan sombrías que parece que un fantasma podría aparecer en el próximo corredor. Número 4. Western Village, Japón. Este parque de atracciones, abandonado, ubicado en la prefectura de Fukushima, es todo menos convencional, ya que está lleno de miles de muñecas. Una vez temático vaquero y occidental, con una casa embrujada y una ciudad del salvaje oeste, hoy en día solo quedan las muñecas, congeladas en poses realistas y misteriosas. Abandonado durante más de una década desde 2006, una de las características más destacadas del parque es la icónica casa embrujada, una de las pocas estructuras que aún permanece en pie. ¿Te atreves a visitar esta casa? Házmelo saber abajo en los comentarios. Número 3. Six Flags, Nueva Orleans. Anteriormente, conocido como Jazzland, sufrió la devastación del huracán Katrina, justo un año antes de su 20º aniversario. La tormenta dejó un daño inmenso en el parque de diversiones, con inundaciones que sumergieron las atracciones. Katrina fue uno de los huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos, dejando varias atracciones bajo varios pies de agua. Con el tiempo, la naturaleza ha reclamado el parque, con follaje y árboles que crecen entre las estructuras abandonadas. Los caminos, que antes estaban llenos de visitantes, ahora están cubiertos de maleza y escombros. Los edificios, una vez vibrantes y coloridos, han sucumbido al paso del tiempo, dejando una presencia misteriosa. Los visitantes que se aventuran en este parque abandonado son recibidos con una sensación de abandono, con grafitis y signos de vandalismo dispersos por todo el lugar. A pesar de su estado ruinoso, el parque todavía conserva un cierto encanto. Número 2. Joyland. En Kansas, Estados Unidos, hace 13 años, este parque deleitaba a sus visitantes con numerosas atracciones, una montaña rusa, un autódromo, una rueda de la fortuna y un carrusel. Desafortunadamente, todo esto quedó desolado cuando el parque cerró en 2006. Por cierto, este parque había entretenido a niños y adultos desde 1949. Hoy en día, al observar estas ruinas, es difícil imaginar que en tiempos pasados muchos niños disfrutaron aquí de los mejores días de su infancia. Los edificios son frágiles y parecen estar al borde del colapso, mientras que los árboles descuidados, sin una sola hoja, contribuyen a la atmósfera de oscuridad. Número 1. Land of Oz, Carolina del Norte. Situado en Beach Mountain, este parque de diversiones abrió sus puertas en 1970. Inspirado en el clásico libro infantil de L. Frank Baum, El Mago de Oz, adornado con disfraces extravagantes, decorados dramáticos y atracciones temáticas, el parque cautivó a sus visitantes durante una década antes de cerrar en 1980. Aunque la decadencia aún persiste, hay esperanza de que algún día Land of Oz vuelva a dar la bienvenida a los visitantes en su mundo mágico. Mientras tanto, los visitantes pueden pasear por el camino de ladrillos amarillos y contemplar el castillo de la bruja malvada. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Recuerda, mi nombre es Carlos. Comentario, like si te gusta y nos vemos en el próximo.